Buen día. Buenos días. Buen día. Buen día, Ok, doctor. vamos a empezar la clase donde hemos dejado el anterior día viernes. Y ahí iniciamos el tema de pH como la última parte y trastornos del equilibrio ácido básico. Y habíamos hecho una definición de que en el caso de la vida, de todas las formas de vida, incluida la del ser humano, estos trastornos o estas reacciones ácido-básicas se llevan adelante en soluciones acuosas, es el medio biológico. Y hemos definido también de una forma muy sencilla que un ácido es una sustancia en esa solución acuosa donadora de protones. Un ácido protonado, hemos visto ya, un ácido protonado no ejerce las cualidades de ácido, solamente se desarrollan, se manifiestan las cualidades de un ácido, por ejemplo, la degradación de sustancias biológicas, cuando este ácido dona protones al medio. Los protones son núcleos de hidrógeno que no tienen su electrón, por lo tanto son sustancias altamente inestables. Buscan reaccionar con cualquier sustancia para poder tener un electrón y buscar luego tener una pareja ese electrón. Eso es lo que hemos visto como unas reglas básicas de las reacciones bioquímicas. Entonces, por eso es de que en una solución ácida, donde el ácido se disocia, esta solución ácida corroe, degrada tejidos. Y la definición de una base es lo contrario, es una sustancia receptora de protones. Hemos visto que hay ácidos fuertes, hay bases fuertes. Un ácido fuerte es el ácido clorhídrico, una base fuerte es el hidróxido de sodio. Y también de la misma forma hay bases fuertes y bases débiles y ácidos débiles. Hemos visto una representación de lo que son los ácidos a través de esta abreviación. La A aquí arriba y la B aquí abajo representa la palabra ácido, base. Aquí está el protón que se lo dona al medio, no se ve bien. Y el ácido adquiere una carga negativa y se convierte en una base. Y lo contrario, acá abajo ya está visible, podemos ver la base más un grupo H se disocia, liberando al medio un grupo hidroxilo, que es la base débil, y el resto que queda con una carga positiva. Ácido clorhídrico aquí abajo se disocia, es un ácido fuerte en el estómago, nos da un protón más el cloro iónico. Lo propio aquí abajo. Todo eso hemos visto en la anterior clase. Hemos visto que en realidad un ácido es una especie protonada porque tiene un protón, no lo ha donado todavía. Y por eso se dice que es un ácido conjugado de una base, porque está relacionada íntimamente a una base. Porque si va a donar el protón, va a crear una base. Como hemos visto en las imágenes anteriores. Acá. Un ejemplo de esta especie protonada es este grupo amino, que ha fijado un protón extra, o el ácido carbónico, H2CO3. Y la especie no protonada es la base. Este ácido ha donado al medio y queda como un ion negativo. Este grupo amino ha donado y queda como, sin carga, como NH2, pero con capacidad de fijar un protón. Y lo que más vamos a usar y ver a lo largo de este año es el ácido carbónico, que aquí está como ion bicarbonato. Esta capacidad de donar protones se define por la constante de disociación, pKa. Y el hecho de que debemos saber que ácidos débiles producen bases fuertes. El ácido débil, ácido carbónico, produce una base fuerte que es el ion bicarbonato. Esto es lo mismo, solamente para manifestar una vez más que el origen del ácido carbónico es el CO2, que es producto final del
catabolismo, que conjuntamente con la enzima anidrasa carbónica y agua va a formar el ácido carbónico. Y este puede disociarse donando un protón al medio y creando una base. Entonces, estas reacciones son reversibles. ¿De qué depende la dirección de la flecha? Depende de las concentraciones. Si la persona está reteniendo CO2 porque tiene un problema pulmonar, porque tiene fibrosis pulmonar, por ejemplo, si retiene, aumenta la concentración de CO2 y este aumento de la concentración de CO2 va a desviar la reacción hacia la izquierda, se va a formar ácido carbónico y este se va a manifestar como un ácido donando un protón al medio y modificando el pH. Eso es lo que vamos a ver al último de la clase, al finalizar la clase hoy día. Aquí hemos marcado con una estrellita los ácidos importantes en nuestro medio, que son el ácido acético, el ácido carbónico, los ácidos fosfóricos, el amoníaco y falta acá el ion amonio. Hemos visto la definición de pH como el logaritmo negativo de la concentración de iones hidrógeno. En palabras sencillas, el pH nos indica cuánto de ion hidrógeno hay versus ion hidroxilo. pH ácido 1, alcalino, completamente alcalino 14. El pH de una solución se acerca a 1 cuanto más iones, lo que acabo de decir, y cuanto más hidroxilo, menos iones de hidrógeno, es un pH alcalino. Tenemos acá algunos pHs orgánicos importantes. La sangre, ya sabemos, 735 y 745. Menos de eso estamos en acidosis, más de eso estamos en alcalosis. Una pequeña diferencia con la sangre venosa. ¿Qué más importante acá? La orina, hemos indicado que generalmente es un pH ácido, pero a veces cuando hay una cantidad de líquido exagerada puede convertirse en pH alcalino. En el estómago, 1,5 es el término promedio de nuestro pH, preparándose para procesos digestivos. La bilis es un pH alcalino, tiene gran importancia en la digestión, porque le llega al duodeno el bolo alimenticio que es ácido, y ese pH ácido no es bueno para la digestión. Por eso la bilis, entonces, junto con el jugo pancreático, van a alcalinizar el bolo alimenticio. La saliva, un pH ligeramente ácido. El pH vaginal, hemos indicado, no me acuerdo muy bien, debe ser un pH ácido. pHs alcalinos favorecen el crecimiento de Candida albicans. Por eso ya la recomendación generalizada de no utilizar jabón que es alcalino para el lavado vaginal. La sudoración no nos interesa, el moco nasal tampoco y la piel tampoco. Tiene gran importancia manejar muy bien estos tres tipos de regulación del pH orgánico que se llevan a cabo todo el tiempo en todos los tejidos, en todas las células de nuestro organismo. Son tres: las reacciones de neutralización, de amortiguación y de compensación. La neutralización, como el nombre sugiere, neutraliza un ácido y una base. El mejor ejemplo lo tenemos acá: el ácido clorhídrico, un ácido fuerte, y el hidróxido de sodio, tan común como antiácidos, que es una base fuerte. La reacción inmediata es que este sodio más el cloro van a ionizarse formando en una solución acuosa el ion sodio y el ion cloro. Y nos resta esto de acá más esto de acá y forma agua. Ha desaparecido el ácido y la base, se han neutralizado mutuamente. Las reacciones de amortiguación. Tenemos acá el ácido clorhídrico, un ácido fuerte, y el bicarbonato de sodio. En vez de hablar del ácido carbónico, estamos hablando ahora de un compuesto que tiene sodio. En vez de un hidrógeno, entra sodio. El bicarbonato de sodio, tan conocido,
por el uso que se le da para obtener de la hoja de la coca, cocaína. Este bicarbonato de sodio más el ácido clorhídrico va a amortiguar, no va a hacer desaparecer el ácido, pero lo va a convertir al fuerte en uno débil. Tenemos la reacción de disociación del sodio y del cloro como sodio iónico y cloro iónico, más H2CO3, más el ácido carbónico, que es un ácido débil. Hemos amortiguado la presencia de ácidos fuertes en nuestro organismo. Y cuando hay trastornos ácido-básicos, intervienen también dos sistemas de compensación. El uno es el sistema respiratorio y el otro es el sistema renal. ¿Cómo se compensa con la respiración? Aumentando o disminuyendo la frecuencia respiratoria. Para comprender bien, cuando uno aumenta la frecuencia respiratoria, está aumentando la eliminación de CO2. Olvídense del oxígeno acá. Si se elimina CO2, no se forma ácido carbónico con el agua. CO2 más agua da ácido carbónico. Entonces, cuando hay una acidosis, aumenta la frecuencia ventilatoria. Si hay alcalosis, al contrario, disminuye un poco la frecuencia respiratoria para retener en el organismo CO2. ¿Para qué? Para que el CO2 se una con el agua mediante la anhidrasa carbónica y forme ácido. En esa situación de alcalosis es bueno que se forme, que se sintetice un poco de ácido. El riñón interviene a través de aumentar la excreción de bicarbonato o de retener bicarbonato. Excreta bicarbonato en alcalosis, retiene bicarbonato en acidosis. Las causas generales de acidosis metabólica. Vamos a iniciar indicando de que tenemos cuatro tipos de alteraciones: acidosis metabólica, alcalosis metabólica, acidosis respiratoria y alcalosis respiratoria. Veremos en primer lugar la acidosis metabólica, que se define en general como trastornos del metabolismo que producen este pH bajo. Y tenemos inicialmente la acidosis láctica o lactoacidosis. Verán ustedes dentro de poco, cuando vean glucólisis, que este es un proceso el más importante de oxidación de la glucosa como primera fuente de energía, la glucosa. Cuando la glucosa se desarrolla en condiciones de aerobiosis, o sea, con suficiente oxígeno, el producto final es el piruvato. Pero en condiciones de hipoxia, en condiciones en las que no hay suficiente oxígeno, la glucólisis pasa a la modalidad anaeróbica y el producto final es ácido láctico. Si este se eleva demasiado, entonces estamos en presencia de acidosis láctica. Las causas que van a producir este fenómeno tienen que ver con, entonces, la restricción de la ventilación. Problemas pulmonares, neumonía, fibrosis pulmonar, enfisemas, fracturas costales que impiden una buena ventilación, condensación pulmonar debido al COVID o a otro problema viral, ahogamientos, cuerpos extraños, depresión respiratoria por drogas, problemas cardíacos. Estos dos últimos eventos lo que hacen es disminuir la capacidad de irrigación de los tejidos, produciéndose entonces hipoxia por ese motivo. Entonces, tal vez es la forma de acidosis metabólica, las formas más abundantes en la clínica. Adicionalmente, tenemos una otra que es menos frecuente, pero muy importante, que es la lactoacidosis. Se refiere a la acidosis por cuerpos cetónicos, que son la acetona, el ácido acetoacético y el ácido beta-hidroxibutírico.
La acetona es el único cuerpo cetónico, pero los otros dos han tomado el nombre y en conjunto son productos grasas. Cuando estamos oxidando grasas, se producen. Pero cuando se producen en gran cantidad, nos da la cetoacidosis. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando la persona tiene una diabetes principalmente de tipo 1 no controlada. La diabetes es un problema muy común en nuestro medio y hay al menos las dos formas más importantes, son la diabetes de tipo 1 y la de tipo 2. La de tipo 1, primero la de tipo 2 es la diabetes del adulto, es la más abundante y tiene una determinación poligénica. Hay varios genes que pueden estar fallando y que evitan estos problemas genéticos, la adecuada función o eficacia de la insulina, de sus receptores para el cometido que tienen de facilitar el ingreso de la glucosa a las células. Entonces, por esta razón, en la diabetes tipo 2 y en la de tipo 1, hay un aumento de la glicemia en sangre y una disminución de la glucosa a nivel celular. Y este aumento de la glicemia, entonces, da todos los trastornos típicos de la diabetes, de tipo 1 y de tipo 2. La diabetes de tipo 1 también tiene una determinación genética más clara que la de tipo 2 y se caracteriza por ser de inicio temprano. Por eso se conoce como la diabetes juvenil. Y cuando empieza, no para hasta que el páncreas deja completamente de producir insulina en los pancreáticos. El páncreas, ¿no? Entonces, una vez que empieza la inflamación que es de carácter autoinmune en el páncreas, esta va a continuar sin parar hasta que el número de células beta es insuficiente para producir la insulina necesaria para las necesidades básicas del día. Y eso va progresando hasta que el páncreas ya es incapaz de producir ninguna insulina. Por eso es insulino dependiente. Por eso es grave, porque si es que se deja de administrar insulina como la única medicación, entonces no ingresa glucosa a las células, sube la glicemia de una forma muy importante y el paciente, la persona, como no puede dejar morir a las células, recurre a la oxidación masiva de los ácidos grasos, lo cual conduce a un aumento grande de los cuerpos cetónicos. Estos temas, como son tan importantes, deben estudiarlos del libro. Lo que estamos haciendo acá es hacer un resumen, una presentación rápida. Les recuerdo como la primera orientación que hemos dado en la clase inicial. Otras causas menos, digamos, dramáticas, como las que hemos mencionado, son más comunes, digamos, las diarreas, especialmente en niños pequeños. En las diarreas se puede perderse preferentemente el bicarbonato, producido por la bilis y por el jugo pancreático, y conducir al paciente adulto o al pacientito a una acidosis metabólica. En su momento en pediatría verán que no es tan sencillo porque a veces también se pierde ácido mediante la diarrea o de repente hay vómitos concomitantes. Entonces, aquí lo que se hace es determinar mediante una gasometría qué es lo que realmente predomina en cierto momento este tipo de pacientes. La insuficiencia renal, pacientes renales, también puede llegar a producir acidosis metabólica. En el campo de los nefrólogos es bastante común. Y el consumo de metanol. Metanol es el alcohol que consumimos, el alcohol bebible, el veneno a muy largo plazo.
tiene dos carbonos, el etanol, y el metanol tiene un solo carbono. Ese es el veneno a corto plazo. El metanol se metaboliza mediante alcohol deshidrogenasa a formaldehído, y una aldehído deshidrogenasa convierte a este metanol en ácido fórmico. El ácido fórmico es un ácido bastante fuerte que se centra por la existencia de una enzima reductasa en el nervio óptico, haciendo entonces un daño irreversible, produciendo ceguera, y el mismo ácido fórmico a nivel orgánico va a producir nos va a llevar cuando revisen esto, es alcohol, al alcohol deshidrogenasa, que tiene preferencia por el etanol y no por el metanol. Causas de alcalosis metabólica. No son tan comunes como el anterior grupo. Vamos a ver que los que mastican utilizando no de muy buena forma el bicarbonato de sodio como antiácido por tener una gastritis o una úlcera péptica. O problemas iatrogénicos, un goteo demasiado rápido de una solución con bicarbonato de sodio intrahospitalaria, eso se llama iatrogenia. Los vómitos excesivos, ácido clorhídrico, también puede llevar a una alcalosis metabólica, y esto puede ser común, a veces mejor en las embarazadas con vómitos incoercibles, que vomitan, pueden tener una alcalosis metabólica moderada. Algunos diuréticos también pueden llevar a alcalosis metabólica, y más raro el aldosteronismo primario y el síndrome de Cushing. Lean en qué consiste estos dos problemas raros para tener una idea general. Acidosis respiratoria. Ahora entramos al campo de lo entiende porque respiratoria debe estar involucrado el CO2. Concretamente el CO2 no se elimina, se acumula, activa a la anhidrasa carbónica y favorece la reacción con el agua para formar ácido carbónico, resultando en acidosis, cuya culpa es el sistema respiratorio, acidosis respiratoria. Todos los problemas pulmonares severos, neumonías, fibrosis, etcétera, van a tener un resultado de una falta adecuada de ventilación y de eliminación del CO2. Lo mismo, ahogamientos, cuerpos extraños, depresión respiratoria por uso de barbitúricos, por consumo excesivo de alcohol que produce depresión respiratoria y otros fármacos, y daños, digamos, severos en la caja torácica, accidentes, fracturas graves de la caja torácica. Finalmente tenemos las causas de alcalosis respiratoria. La causa más frecuente es un problema psicológico, que es la ansiedad aguda con hiperventilación. Muchas personas por problemas psicológicos, emocionales, familiares, pérdida de seres queridos, problemas económicos, pérdida de trabajo, o disputas con la familia, disputas con la pareja, ventilación, empiezan a hiperventilar. Innecesariamente como pareja y la voz en exceso. Y si se elimina el CO2 en exceso, entonces estamos fabricando, sintetizando una menor cantidad de ácido carbónico. Y lo contrario, entonces, es la alcalosis, que se manifiesta, además, no solamente por la hiperventilación, sino por la falta de una buena oxigenación.
hipoxia, con mareos, parestesias, adormecimiento de las manos, hormigueos, contracciones tetánicas de los miembros superiores, por falta de oxígeno. Y verán ustedes por qué hiperventilando igual hay una hipoxia. De forma más rara, la intoxicación por aspirina, a pesar de que es un ácido, puede provocar hiperventilación. Y tampoco muy común la iatrogenia, es decir, un paciente que está en el respirador y que está en la modalidad automática, lo gradúan de una forma que está respirando demasiado rápidamente, con hiperventilación forzada por la máquina. Finalmente tenemos acá este cuadro relativo a una gasometría arterial. Aquí tenemos la columna de la alteración primaria, donde se encuentran todas las patologías que hemos mencionado. En rojo, la acidosis, y en verde, la alcalosis. A la derecha tenemos en la gasometría qué es lo que más o menos destaca para guiarnos en nuestro diagnóstico. Por supuesto, el pH y la alteración compensatoria, renal, respiratoria, y lo que se conoce como exceso de bases exes. En la acidosis metabólica, si uno saca una muestra de sangre arterial, vamos a encontrar el bicarbonato disminuido, porque se está gastando para compensar los protones, para fijar protones del medio ácido. El pH es bajo y la compensación es respiratoria, con el objeto de eliminar CO2, aumenta la frecuencia respiratoria. Por eso acá el CO2 elimina, disminuye. Después vamos a ver esto. La acidosis respiratoria, por problemas pulmonares, paro respiratorio, etcétera, aumentan la gasometría, la concentración o la presión parcial del CO2. pH bajo y tenemos una disminución de la frecuencia respiratoria y además inicialmente también tenemos, si estamos en acidosis respiratoria, una retención del bicarbonato a nivel renal. En la alcalosis metabólica, por hiperventilación, el ejemplo de la ansiedad aguda con hiperventilación. Alcalosis vamos a encontrar que porque se está eliminando el CO2 en exceso, va a haber un aumento del bicarbonato. Alcalosis. Se eleva el pH y la presión parcial del CO2 está disminuida por esa hiperventilación, pero hay una retención, como estamos en alcalosis, perdón, una eliminación del CO2 a nivel respiratorio y a nivel renal. Y finalmente tenemos la alcalosis, perdón, estoy confundiendo acá. La alcalosis metabólica. Aquí está de una forma incorrecta esto. La alcalosis metabólica tiene que ver, por ejemplo, con la administración de bicarbonato en exceso por un suero. Ok, estamos repitiendo eso. Hay un aumento del bicarbonato en la gasometría. Un pH elevado y la persona va a hipoventilar, va a disminuir para poder retener el CO2 y que se forme un poco más de ácido cuando el problema es la alcalosis. Ahora sí, la alcalosis respiratoria es por un aumento de la frecuencia respiratoria que elimina el CO2, encontramos una disminución del CO2 a nivel de la gasometría, el pH está elevado y el sistema de compensación en la alcalosis es la eliminación del bicarbonato a nivel renal. Cuando vean ustedes EB o BE, se refiere al exceso de bases exes generalmente en la literatura. Son el resto de las bases que no son bicarbonato, que no son ácido carbónico,
y que se constituyen por un montón de sustancias que tienen la característica ácido básico. Por ejemplo, los fosfatos, los iones fosfatos. A eso se refiere el exceso de bases que puede estar disminuido o aumentado en cada una de estas categorías. Ok, muchachos, ustedes son cerca de 400, apenas hay 152 participantes. Pueden tener una idea de la calidad de alguna gente. Entonces, les recuerdo una vez más, esta ha sido mi última clase de esta parte del temario. El día jueves estará con ustedes otro docente, pero recuerden que están estudiando medicina y que lo que acabo de terminar yo es nada más que una orientación. Ustedes tienen la obligación como futuros médicos de leer de la fuente, que es el libro. Hasta luego, muchachos, que les vaya bien. Chao. Gracias, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Gracias.